Buenos días, Canarias, con la ronda de entrevistas que estamos realizando a los portavoces de los grupos con representación parlamentaria de cara al próximo debate del Estado de la Nacionalidad que se va a celebrar la próxima semana. Y hoy se encuentra con nosotros el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero. Buenos días, señor Marrero. Buenos días. Bueno, voy a empezar preguntándole por un asunto que ha sido noticia en los últimos días. Es esa petición de aquí en Canarias de la oposición, también de los empresarios, de una bajada de impuestos. Acabamos de ver además en el Congreso al Grupo Popular, a la portavoz, pedirle a Pedro Sánchez también que se baje el IVA de los carburantes del 21 al 4. ¿Es posible una bajada de impuestos en estos momentos? ¿Qué opina usted? Sí, bueno, es que respecto a los carburantes y a la electricidad, la energía en Canarias, el IGIC, que es nuestro impuesto, pues está a cero. Por tanto, hay poco que hacer. Nosotros nos oponemos a bajadas de impuestos que las defiende siempre la derecha, porque junto a la bajada de impuestos defiende la privatización de los servicios públicos. Y nosotros decimos, si se bajan los impuestos, no podemos atender ni la sanidad, ni la educación, ni la dependencia. Y son los derechos de la mayoría social. Por tanto, nos oponemos a ello. Esa era la que le comenté para la petición en el Congreso. Efectivamente, aquí en Canarias se pide, por ejemplo, bajar el IGIC del 7%, que se encuentra en estos momentos, al 5%, y el tramo autonómico del IRPF medio punto. ¿Qué supondría eso, por ejemplo, para las arcas municipales, autonómicas y de los cabildos? Significa que los cabildos, que los ayuntamientos y que el propio gobierno de Canarias no podrían atender debidamente, por ejemplo, la educación, la dependencia o la sanidad. Son los derechos de la mayoría social. Nosotros decimos que la gente no continúe pagando más impuestos a aquellos que no tienen, pero sí aquellos que tienen más tienen que aportar más al erario público y no lo están haciendo actualmente. Por tanto, sí es necesario a nivel del Estado una reforma fiscal en la que aporten más las grandes fortunas. ¿Pero cree que sería necesaria justo en este momento? En este momento, se está negociando, en este momento precisamente en que cada día es mayor la inflación, en que cada día tenemos más problemas de tipo económico la mayoría de la población, pero los ricos siguen siendo muy ricos y por tanto de alguna manera tienen que aportar más. Nosotros decimos que los impuestos en general no deben bajarse, pero lo que tiene que haber es ayudas, subvenciones para las empresas, para los trabajadores y trabajadoras, como se ha hecho con el escudo social y como se ha afrontado esta crisis toda que estamos sufriendo. En las medidas, esas son medidas que se están poniendo en marcha para contrarrestar, digamos, los efectos de la guerra en Ucrania. La otra perspectiva que tiene esa guerra, o el otro punto de vista, es el de las miles de personas que están teniendo que abandonar el país, refugiados de guerra. Muchos ya han empezado a llegar a España, a Canarias. ¿Cómo cree que se debe abordar esta situación desde el archipiélago? No, desde el archipiélago, que somos una tierra de acogida y hemos tenido y estamos acogiendo de manera ya casi continuada a los miles de migrantes que llegan a nuestras costas, muchos de ellos menores no acompañados, pues también estamos dispuestos a seguir recibiendo gente de cualquier otro lugar del planeta que tenga necesidad de ser acogida. Por tanto, pues 21 días de guerra, pues 3 millones de refugiados ya desde Ucrania, una guerra que no tenía que haber ocurrido jamás, una guerra que nosotros condenamos, una guerra a la que nos oponemos, pero que decimos que no tiene que seguir incrementándose ese lenguaje y esa confrontación bélica. Tenemos que acogernos a lo del derecho internacional, a los derechos humanos y propiciar el diálogo y el acuerdo entre las partes. ¿Diría usted que se han limado las asperezas, en este caso a nivel Estado, entre los socios de gobierno? Bueno, las asperezas, hay diferencias siempre de cómo entender la política internacional como la política interna del país, y nosotros siempre hemos defendido y nos hemos caracterizado por no formar parte o no apoyar esa política de bloques, esa política de confrontación, esa política de escalada militar, de rearmamentismo, de dedicar más a comprar armas que a los servicios sociales, a la educación, a la sanidad, a otras cuestiones, y por tanto nosotros seguimos defendiendo que el diálogo es la manera y el consenso y el acuerdo y la diplomacia internacional y el respeto a los derechos humanos y, si es necesario, en determinados momentos aplicar sanciones, otro tipo de cuestiones. Pero la guerra siempre trae dolor, siempre trae muertes y siempre mueren víctimas inocentes, tanto militares como civiles. Sí, lo estamos viendo. Lo que pasa es que es verdad que la diplomacia pues no está dando los frutos que quizás se esperarían. Bueno, no aparece de la noche a la mañana porque también ha pasado el tiempo, pero yo creo que tendrá que imponerse la diplomacia. Con respecto a esas personas que están teniendo que huir, no sé si tienen una estimación de cuánta capacidad tendría Canarias, habida cuenta de que ya se ha dicho por parte del Gobierno que, por
ejemplo, con respecto a los menores, no cabría ni uno más. Oh, vamos a ver. Aquí se tiene que implicar la Unión Europea, se tiene que implicar el gobierno del Estado y todas las comunidades autónomas para que de alguna forma los refugiados que nos lleguen de distintos lugares del planeta, ya sean del África cercana que vienen en patera jugándose la vida, ya sea huyendo de la guerra de Ucrania, ya sea de Palestina, del Sáhara, de Siria o de cualquier otro lugar del mundo en conflicto, tengan acogida. Es decir, estamos hablando siempre de derechos humanos y aquí no podemos hablar de capacidad de carga. Lo que tiene que haber es solidaridad y corresponsabilidad. Y eso no lo está viendo, por ejemplo, en lugares como Canarias, donde somos frontera, donde este fenómeno migratorio va a continuar ocurriendo y donde de alguna manera tenemos que recibir el apoyo de la Unión Europea y del Estado español y de las 17 comunidades autónomas. Según el informe de la pobreza, hablo ahora de la situación que padecemos aquí en las islas, el último informe que hemos conocido en el mes de octubre, en torno a un 36% de la población de las islas vive en situación de pobreza o de exclusión. Eso significa que lo hacen con unos 680 euros al mes. No sé hasta qué punto puede la renta de ciudadanía contribuir a paliar esta situación. Bueno, la renta de ciudadanía es un instrumento fundamental, junto con la prestación canaria de inserción, junto con el ingreso mínimo vital, el transformarse todo eso en renta de ciudadanía puede acoger a lo mejor en torno a unas 50.000 familias en Canarias que en estos momentos ya están siendo acogidas entre la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital. Por tanto, es un derecho subjetivo que lo recoge el Estatuto de Autonomía. Nosotros hemos presentado esa ley, la ha presentado la Consejería, el Gobierno de Canarias y esperamos que el trámite parlamentario pase lo antes posible para que la población canaria necesitada pueda vivir dignamente. Sí, llegó la semana pasada al Parlamento. No sé qué horizonte temporal creen ustedes que se abre por delante. Siempre cualquier ley que entra en el Parlamento pues tarda unos meses en aprobarse porque tiene trámite de enmiendas. Ya ha pasado todos los trámites previos de informes del consultivo, de cuestiones diversas de participación ciudadana, de los distintos sectores, de la FECAN, de la FECAI, etcétera. Por tanto, ahora ya la vía es más rápida, ¿no? Es el plazo de enmiendas y lógicamente después ponencia y aprobación de la ley porque no puede esperar el que la gente siga teniendo necesidades en nuestras islas. Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.